Bueno, jóvenes, esta es la segunda parte del repaso para el parcial, el segundo examen parcial de electrónica digital. Vamos a ver ahora diseño de lógica secuencial. Estas son las máquinas de estado finito. Aún nos falta ver un poquito de timing también, pero vamos a empezar con esto. Démosle pues. La primera parte es cómo tenemos que hacer este tipo de diseños. Primero, todas las rutas que existen dentro de nuestra lógica o dentro de nuestro diseño, nuestro circuito, tenemos que romperlas insertando registros. Básicamente tenemos que meter memoria cada cierto tiempo en lugares muy específicos. Estos registros lo que hacen es que contienen el estado del sistema. Por eso una máquina de estados finitos. Los estados cambian con el relojazo. O sea, no con el estado en uno ni con el estado en cero, sino que cambian con el flanco positivo en la mayoría de los casos, o puede ser flanco negativo. Por eso es que decimos que el sistema está sincronizado al reloj. Reglas de una composición, reglas de composición de un circuito secuencial síncrono. Cada elemento del circuito es ya sea un registro, es decir, un flip-flop, o un circuito combinacional, parcial número uno. Tiene que haber por lo menos una ruta cíclica, o sea, una ruta, un cableado que vaya de regreso al inicio. Todos los registros, absolutamente todos, tienen que tener la misma señal de reloj. Y cada ruta cíclica tiene que contener por lo menos un registro o una memoria. Hay dos circuitos muy comunes secuenciales síncronos. Uno es la máquina de estados finitos y el otro es el pipeline. Nos vamos a dedicar solo a las máquinas de estados finitos. ¿Qué es una máquina de estados finitos? Consiste primero en un registro de estado que es el que guarda el estado actual y el que carga el estado siguiente o el estado futuro en el flanco del reloj. Y también tenemos bloques de lógica combinacional que podemos tener uno o dos bloques de lógica combinacional. Uno de los bloques computa el estado futuro y el otro computa las salidas. Entonces vamos a tener nuestros tres elementos básicos. Pues es posible que, por ejemplo, el output logic no lo tengamos. O el next logic state no lo tengamos. O sea, es factible que tengamos solo uno. En uno de los laboratorios hicimos eso en el diseño de nuestra máquina de estados finitos. El estado futuro, como lo hemos repetido muchísimas veces, está determinado por el estado actual y las entradas. O sea, tenemos ese pequeño feedback. Existen dos tipos de máquinas de estados finitos, una que es la de Moore y otra que es la de Mealy. En la de Moore es la más sencilla, las salidas dependen únicamente del estado actual, es básicamente esto. Aquí tenemos el estado actual, es decir, aquí tenemos la salida de los flip-flops que van a ser k bits y estos k bits se operan dentro de esta lógica combinacional que puede existir o no y tiene n salidas. Entonces la salida depende únicamente de este bloque de lógica combinacional y la entrada de este bloque de lógica combinacional es solo el estado actual. Mientras que la máquina de estados finitos de Mealy, sus salidas dependen no solo del estado actual, sino dependen también de los inputs, o sea, directamente de los inputs. Tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja más grande es que la de Mealy es un poquito más difícil de diagramar, pero tiene un tiempo de respuesta mucho más corto que la máquina de estados finitos de Moore. Recuerden, inputs aquí, esta M quiere decir que son M inputs. Por ejemplo, 3 bits de inputs, ¿sí? El Next State Logic es lógica combinacional, son compuertas, ANDs, ORs, NOTs, NORs, XORs, etcétera, etcétera, etcétera. De este bloque salen K bits, digamos aquí M es 3, K es 4, por decirles algo. Aquí es donde la salida de este bloque combinacional nos da los K bits, que son el estado futuro. Después del ciclo de reloj, estos K bits pasan acá. No podemos tener K bits acá y J bits acá. O sea, no podemos tener diferente cantidad de líneas, de cables, esencialmente de cables, antes del banco de flip-flops. Recuerden que este es el banco de flip-flops. Y que después del banco de flip-flops.
Bueno, eso es bastante, bastante importante. No olviden qué es cada uno de estos elementos. Tienen que poder relacionar esta M con cantidad de líneas, esto con compuertas lógicas, esto con flip-flops, etcétera, etcétera. Hagamos un pequeño ejemplo. Este es un controlador de... ¿Cómo se llama esto? Semáforos, perdón. Tenemos dos sensores, TA y TB, y estos son verdaderos cuando hay tráfico, y las luces tenemos LA y LB. Recuerden, no sé si recuerdan esto que lo platicamos en clase, pero digamos que la historia detrás de esto es que es una vía transitada por estudiantes en una universidad, y son tanto los estudiantes que caminan por acá que se necesita regular el tráfico. Entonces tenemos que estar censando si hay o no hay gente en alguna en el bulevar o en la avenida. Y dependiendo de si hay o no hay gente, vamos a poner los semáforos en uno o en otro color. Entonces, por ejemplo, si aquí deja de haber gente, entonces podemos poner el semáforo en rojo para dar paso al bulevar. Y viceversa, si en el bulevar no hay gente, podemos dar paso a, el, a la avenida. Veamos nuestra máquina de estados finitos, nuestro finite state machine, como una caja negra. Tenemos inputs, tenemos outputs y tenemos nuestro clock. Bueno, nuestro clock sigue siendo un input. Nuestros inputs son las señales que nosotros vamos a meter a nuestra máquina, y nuestros outputs es lo que queremos obtener. En este caso solo dos inputs, TA y TB, que son los sensores de acá, que sería TA sería para este de aquí y TB sería este del bulevar. Luego tenemos el clock, porque siempre necesitamos un clock para hacer funcionar un flip-flop. Nuestro reset, que es para poner un estado inicial. La mayor parte del tiempo vamos a tener una máquina de estados finitos con un reset, porque no podemos garantizar, y es algo que platiqué en el video anterior, el estado de un sistema justo cuando lo alimentamos. Entonces tenemos que tener alguna opción donde presionemos un botón y que ese botonazo nos lleve a un estado conocido. Y tenemos nuestras salidas, que en este caso serían LA y LB, que son las que controlan los semáforos, ¿verdad? Las tres luces de los semáforos. El proceso para diseñar una máquina de estados finitos es paso número 1, y esto es una receta que se tienen que saber de memoria, completa y absolutamente de memoria. Paso número 1 es identificar salidas y entradas, eso es lo más importante. Luego tienen que hacer un diagrama de transiciones de estados. Este es el diagrama de burbujitas, ahorita vamos a hacer uno en el siguiente slide. Después de este diagrama, ustedes van a poder leer e interpretar su tabla de transiciones de estados. Tienen que poder hacer eso. Después de esto llega el punto número 4, es un punto importante donde ustedes escogen cosas, escogen codificaciones. Esto no es algo que yo les pueda enseñar, porque la codificación ustedes la van a decidir. Vamos a hacer un ejemplo y yo voy a escoger la codificación, pero ustedes pueden escoger su propia codificación, depende como más les convenga. Y luego el 5 y 6 es si van a hacer una máquina de estados finitos de Moore, van a reescribir la tabla de transiciones que hicieron el paso número 3 con la codificación de estados que seleccionaron el paso número 4, y luego van a escribir la tabla de salidas. Para una máquina de Mili van a reescribir una tabla que es combinada, es una tabla combinada. En la máquina de Moore tienen la tabla de transiciones y la tabla de salidas, o el cuadro de transiciones y el cuadro de salidas. En la máquina de Mili tienen un solo cuadro que mezcla transiciones y mezcla las salidas todas en el mismo cuadro, con la codificación que ustedes escogen. El séptimo punto es escribir las ecuaciones booleanas para el next state y output logic. Recuerden que estos son bloques, estos los tenemos que calcular para saber qué compuertas van ahí. Y por último, diagramar el esquemático del circuito. Este es el diagrama de transiciones de estado. Aquí está completamente dibujado, pero tienen que pensar que empezamos con los estados, ¿verdad?
el estado S0 es el estado inicial. Noten que al presionar el reset, que puede ser un push button, puede ser muchas cosas diferentes, al presionar el reset, nosotros tenemos que llegar al estado 0. Esto va a ser importante para nuestra tabla. Y vamos a definir primero los 4 estados, que sería S0, S1, S2 y S3. ¿Y qué pasa en S0? El semáforo que está en LA, que sería este de aquí, que está en la avenida. El semáforo que está en la avenida está en verde, el semáforo que está en el bulevar está en rojo. Luego, nuestro siguiente estado, si pensamos en un semáforo, es que el semáforo que está en verde se ponga en amarillo y el semáforo que está en rojo se quede en rojo. El siguiente estado es que el semáforo que está en amarillo se ponga en rojo y el semáforo que estaba en rojo se ponga en verde. Y así nos vamos con los 4 estados. Primero definimos qué estados va a haber y luego tenemos que ver cuáles son los inputs que ocasionan las transiciones de un estado a otro. En S0, ¿cuál es el input? Solo tenemos TA. Y regresamos aquí. En este semáforo, el único que va a determinar qué color o qué estado está este semáforo, o el sistema completo, es únicamente TA. No importa que haya en TB, nos importa si hay gente o no hay gente en la avenida. Entonces, si hay gente en la avenida, o sea, mientras TA sea verdadero, porque asumimos, eso también es importante incluirlo, ¿verdad? Cuando ustedes asumen algo, hay que escribirlo, hay que mencionarlo. Asumimos que TA es el sensor leyendo que sí hay gente. Entonces, mientras sí haya gente, que el semáforo se quede en verde y el semáforo del bulevar se quede en rojo. Una vez que deja de haber gente, o sea, cuando TA está negado, cambiamos de estado. Luego aquí, realmente como no tenemos un delay ni nada por el estilo, en el siguiente ciclo de reloj pasamos inmediatamente a este de aquí. Obviamente eso no es algo extremadamente útil si el ciclo de reloj es, por ejemplo, de 1 MHz, o incluso de 1 kHz. Este LA en amarillo se va a ver por una fracción de segundo y no nos serviría mucho, pero como la frecuencia de reloj la podemos variar y en este ejemplo en particular no es tan importante, podríamos hacer una frecuencia de reloj mucho más grande o podríamos agregar un delay y entonces ya tendríamos otras condiciones, ¿verdad? Pero siguiendo el ejemplo tal cual está, en el ciclo de reloj, si TA está en negado, o sea, TA es 0, entonces pasamos al estado S1. Y en el siguiente ciclo de reloj, inmediatamente pasamos al estado S2. Y en S2 ya la avenida está en rojo y el bulevar está en verde. Y tenemos el sensor que nos determina si vamos o no vamos a cambiar de estado. Mientras haya estudiantes en el bulevar, se queda el estado, los semáforos se quedan así. Cuando deja de haber estudiantes, este es un negado, apenas se mira, pero ahí está. Cuando deja de haber estudiantes, pasamos a S3 y en el siguiente ciclo de reloj pasamos a S0. Luego tenemos que hacer nuestra tabla de transiciones de estados. Noten que esta tabla es extremadamente sencilla. Tenemos el estado actual, que es S0, y S0, ¿de qué depende para que pase a S1? Aquí tenemos los inputs. Cuando TA sea 0, es decir, cuando TA esté negado, entonces pasamos a S1, y TB realmente no nos importa. Entonces, ¿cuál es el estado futuro de S0? S1, siempre y cuando TA sea 0. Si TA es 1, entonces el estado futuro de S0 sigue siendo S0, y se puede ver aquí. Mientras TA sea 1, pues regresamos siempre al mismo estado. Y así nos vamos con el resto de estados también para hacer las transiciones completas. Después tenemos que hacer una codificación y esta es la parte donde ustedes toman una decisión. Esto es, en la clase lo platicamos que hay una codificación binaria y existe una codificación que se llama Hot One Encoding, y cada una de las codificaciones va a tener sus pros y sus contras. En este caso, como tenemos 4 estados diferentes, esta es la parte que ustedes deciden. Yo voy a decidir que S0 sea la codificación 00, S1 sea la codificación 01, S2 sea 10 y S3 sea 11, ¿sí? Esto es binario. Si yo hiciera un Hot One Encoding, por ejemplo, podría hacer que S0 sea 001 o 0001 y S1 sea 0010 y S2 sea 0100 y S3 sea 1000. Ventajas y desventajas tienen.
Entonces eso queda a elección de ustedes, a menos que, claro, en el examen nosotros les digamos tienen que utilizar la codificación binaria. Si les decimos eso, entonces tienen que utilizar esta codificación. Si les decimos tienen que utilizar la codificación One Hot Encoding, entonces tienen que utilizar esa codificación. Pero regresando a este ejemplo acá, con codificación binaria tenemos que el estado actual, noten que este S1 y S0 no son los mismos que este S1 y S0, ¿sí? Este es el estado general, esto ya es en codificación, esto es el bit 0 del estado y el bit 1 del estado. Entonces esto de acá, la combinación 00, la combinación 00 es el estado S0. Y dependiendo si entra TA, por ejemplo, TA es 0, entonces pasamos al estado S1, como vimos acá, S1. Y S1, la codificación es esta de acá. Entonces veamos cómo queda la tabla. Esta es la solución. Si el estado es S0, si TA es 0, entonces pasamos a S1. Si el estado es S0 y el TA es 1, entonces nos quedamos en S0 y así seguimos con el resto de la tabla. Por último, podemos obtener nuestras ecuaciones. Estas ecuaciones las obtenemos por POS o por SOP o con un poco de observar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en S1', podemos ver que en S1' es esta parte de acá. Y vamos a poder notar que S1' es igual a S1 negado S0, S1' es igual a S1 S0 negado y también es igual a S1 S0 negado TB. ¿Sí? Esa sería una forma SOP y ahí tendríamos nuestra ecuación y de esa ecuación la podemos reducir a esto de acá. Obviamente también podemos observar que cuando esto es aquí cuando esto es uno de los dos es 1, entonces tenemos un 1, pero cuando ambos son unos, entonces tenemos un 0. Entonces esto pasa a ser un exclusive OR. Este TB ya no nos va a importar mucho, porque TB es 0 y S1 es S1', que sería next state, sigue siendo 1. TB es 1 y S1' sigue siendo 1. Y para S0', aquí es un poquito más fácil de verlo. S0' en esta fila de acá tenemos que es S1 negado, S0 negado, TA negado. Aquí está, S1 negado, S0 negado, TA negado. Y en esta fila de acá tenemos que es S1, S0 negado, TB negado. S1, S0 negado, TB negado. Entonces ya tenemos acá nuestras ecuaciones para nuestro next state o future state. Luego tenemos nuestra tabla de outputs. Y aquí es donde nosotros tenemos que volver a hacer una codificación. En este caso porque nuestras salidas son 3 colores y tenemos que poder codificar los 3 colores. No nos sirve decir que es verde, amarillo y rojo, sino que lo tenemos que bajar a algo que sea binario. Y nuestra codificación va a ser esta de acá. Como solo tenemos 3 valores, solo necesitamos 2 bits. Si fueran 5 valores, necesitaríamos por lo menos 3 bits. Si fueran 10 valores, necesitaríamos por lo menos 4 bits para utilizar una codificación binaria. Entonces, en el estado S0, ¿qué tiene que suceder? ¿Cómo tienen que estar los semáforos en el estado S0? Regresemos un poquito hasta acá. No, perdón. Aquí, en S0 tenemos que un semáforo está en verde y el otro está en rojo. Otra vez para acá. Tenemos que el semáforo este de aquí debe estar en verde, o sea, en 00. Y el semáforo del bulevar debe estar en rojo, o sea, 10. Y así es como lo vamos a codificar. Entonces los outputs son LA y LB. Y de aquí podemos obtener también nuestras ecuaciones. Por ejemplo, LA1, que es una salida, es un bit de salida, va a ser este S1 y S0. S1, S0 negado más, S1, S0 negado, or S1, S0.
ese va a ser LA1 y aquí podemos observar que realmente no nos importa este. Y por teoremas también de ecuaciones de lógica booleana, podemos determinar que este S0 no nos va a servir. Entonces LA1 depende únicamente de S1. LA sub 0 depende de S1 negado S0 y así nos vamos con todo. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones acá de future state y tenemos nuestras ecuaciones de los outputs. Noten que los bits del estado solo son 2 y los bits de output son 4. Así son 4 señales que tenemos de salida. Ahora, los registros. Empezamos a dibujar nuestra máquina de estados finitos. Nuestros registros solo van a ser 2 flip-flops, básicamente, por los 2 bits de los estados. Si los bits de estado fueran 4, serían 4 flip-flops. Y tenemos nuestro future state del lado izquierdo y el current state o present state del lado derecho. Luego agregamos nuestro next state logic y esto lo estamos agregando de acuerdo a las ecuaciones que desarrollamos antes, ¿verdad? A estas de acá, estas dos ecuaciones. Entonces aquí ya podemos ver el XOR, aquí podemos ver el otro bloque de lógica combinacional y ya podemos ver nuestros inputs. Y este S0 y S1 son las líneas que van, incluso ya van de regreso, ¿verdad? Recuerden que esto es S1, S0 y las entradas. Nuestra lógica, voy a tener que regresar un poco. Nuestras entradas son solo TA y TB. Nuestra lógica son nuestras dos ecuaciones. Y nuestros estados dependen solo de 2 bits. Entonces de aquí y acá, nuestro estado actual, tenemos que sacar esta línea que va a regresar a nuestro next state logic. Y eso lo tenemos acá. Aquí está nuestro current state y va a dar toda la vuelta completa y a meterse a meter las líneas donde haya que meter las líneas. Luego tenemos nuestra lógica de salida y nuestras salidas ya acá. Y esa es nuestra máquina de estados finitos, básicamente. Aquí ya la tenemos completa. Por último quiero mostrarles esto, que es el timing diagram de esta máquina de estados finitos. No sé si le puedo dar un poco de zoom a esto, creo que no, así que me voy a salir de acá. Aquí ya le puedo dar zoom y vamos a ver. Ahí está. Aquí tenemos nuestro esquemático completo, aquí tenemos nuestro diagrama de transiciones, aquí tenemos la máquina de estados finitos completa. Aquí tenemos nuestros diferentes ciclos, nuestro reloj, nuestra señal de reset, nuestro input TA, nuestro input TB, que estos son asumidos, ¿verdad? Estamos asumiendo que este TA y TB van a ser así. Y todas estas de acá son consecuencias de TA, TB, reset y clock. Al principio no sabemos en qué estado estamos. Y noten que este es S'. O sea, esto es future state, bits 1 y bit 0. Current state, bit 1 y bit 0. Semáforos, bit 1 y bit 0. Y semáforo del boulevard, bit 1 y bit 0. Entonces presionamos la tecla de reset y el reset nos lleva a la transición. Que esta X de aquí simboliza la transición de estado. Va a pasar de un estado desconocido a S0. Entonces vamos a tener S1 en 0 y S0 en 0. Y eso nos va a ocasionar que nuestro estado futuro sea también S0. Porque tenemos ahorita solo de entradas TA. No tenemos TB. Y mientras TA exista, como vemos acá, vamos a permanecer en S0. Y por lo tanto, como estamos en S0, después de un TPD, de algún delay, vamos a tener LA en verde y LB en rojo. Entonces aquí tenemos las dos señales. Luego seguimos analizando. En el ciclo 2 no pasa nada porque no cambia nada. En el ciclo 3 sube TB, pero como la condición para cambiar de S0 a S1 al estado S1 es que TA sea 0, TB puede cambiar todo lo que quiera. Mientras TA no cambie, no va a suceder nada. Una vez que TA cambia,
Noten que esto es el relojazo, ¿verdad? Aquí es donde está el flanco. TA cambia, entonces el future state pasa a ser S1. O sea, este estado de acá. Mis salidas, estas dos de aquí abajo, aún no se han cambiado. Van a cambiar hasta que en el relojazo mi future state pase a ser mi estado actual. Y mi estado actual va a decir que mi salida tiene que cambiar. Porque mis dos datos ya pasaron de estar de aquí a estar acá. Y esto se propaga. Y al propagarse cambia mis salidas. Y mis salidas pasan a ser amarillo. Y mantenemos en rojo el semáforo del bulevar. Y en el siguiente ciclo de reloj ya vamos a pasar a tener S2. Este S2 proviene de acá. Porque al tener estado actual S1, que S1 va a estar acá, se propagan las señales y este S' que va a ser nuestro estado futuro pasa a ser S2 y en el relojazo S2 pasa a estar en el estado actual, etcétera, etcétera, etcétera. Este diagrama tienen que poder entenderlo completo. Si tienen dudas de este diagrama y de estas transiciones y de cómo funciona, entonces tienen que volver a leer toda la presentación, volver a ver este video, buscar más información o consultarnos a nosotros, a Miguel o a mí, porque esto es de suma importancia. Si no pueden leer este diagrama, entonces sí podrían estar en bastantes problemas, tanto para el proyecto como para su examen parcial. Así que creo que este es el último slide. Los dejo con este último slide por acá y nos falta todavía ver un poquito de timing. Esa será la parte número 3.